Hola a todos. Bueno, quien no me conoce o quien no está suscrito al canal y me está viendo, que se suscriba. Es un canal de filosofía, ¿verdad? Yo soy filósofo y bueno, aquí hablamos de filosofía todo el tiempo. Hoy, justamente, tengo que dar una clase sobre Heráclito y estaba pensando cómo yo les enseño a mis estudiantes este filósofo, porque a pesar, fíjense, Heráclito es de los filósofos presocráticos el que más yo he estudiado. De hecho, tengo un ensayo sobre él muy amplio y detallado. Pero el asunto es que esta figura es tan polémica, tan rara, su pensamiento es tan raro. Bueno, imagínense que le decían el oscuro de Efeso, su ciudad. ¿Por qué? Porque nadie lo entendía, ni sus contemporáneos lo entendían, ni nosotros lo entendemos muy bien. Pero bueno, el hombre era bastante oscuro, ¿no? Y se ganó ese sobrenombre. Y independientemente que su obra, él la depositó en el templo de la Diana de Efeso, de su ciudad, y la obra se perdió, no se conservó completa, se conservan fragmentos. Creo, si mal no recuerdo, que nos han llegado a nosotros 160 fragmentos, creo que esa era la cifra. Pero el asunto no está en que sean fragmentos, o sea, en que no ha llegado completa, quiero decir, sino en la manera en que él la expuso, ¿no? Porque incluso esos fragmentos a veces son inentendibles. Y entonces, o por lo menos difícil de entender, ¿no? Son bien complicados. Sobre todo para sus contemporáneos, porque nosotros conocemos ya hoy que existe una cosa que se llama dialéctica, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con eso más o menos sabemos por dónde van los tiros con el tema de los contrarios y la unidad de los contrarios, y que los contrarios también están en lucha. Bueno, su pensamiento es así, pero eso no lo podían entender sus contemporáneos, porque Heráclito te dice, lo blanco es negro y lo negro es blanco. Y al mismo tiempo te dice, en otro fragmento te puede decir, lo blanco no es negro y lo negro no es blanco. Así, sin ningún tipo de problema. Entonces tú dices, no, pero ¿esto qué cosa es? Pero básicamente hay que leerlo mucho, hay que estudiar mucho estos fragmentos hasta que uno se dé cuenta que la idea que está debajo es la idea de los opuestos y que los opuestos están en unidad. También los opuestos obviamente se excluyen, todos esos momentos los tienen. Pero su idea básica, como el mismo Filón lo notó y dijo que así, que ese fue el legado que le hizo a sus contemporáneos, es que a partir de lo uno, porque también te puedo decir, lo uno es múltiple y lo múltiple es uno. Entonces, una gente que no tiene entrenamiento dialéctico no puede entender eso. Entonces su idea básica es que si lo uno se, según Filón, y está bastante cercano a lo que en realidad yo creo también, si lo uno se divide, pues el principio de todo es lo uno, y si eso uno se divide, pues los contrarios aparecen a la luz. Ahora, a partir de ese movimiento inicial, que ya está incluyendo la problemática griega, del pensamiento griego antiguo, que era básicamente este era el tema que se pudiera decir casi más importante para ellos, el tema de lo uno y lo múltiple. Heráclito te está diciendo, no, es lo uno y es lo múltiple a la misma vez. Muy difícil de entender, porque por ejemplo Parménides decía que solo existía lo uno. Incluso Genófanes, que vino antes, y fue el que le aportó más, que a veces no se suele decir mucho, o no se reconoce, o a veces ni se sabe. Pero el problema es que el peso de la doctrina de Parménides y Heráclito, y la de Heráclito también, es Genófanes. O sea, ellos bebieron, por ejemplo, Heráclito, que es el que estoy hablando, él bebió de los pitagóricos, bebió de los milesios, pero de quien más, lo que más se ve en Heráclito son los pitagóricos y Genófanes. También Genófanes es la fuente directa de Parménides. O sea, la teoría de Genófanes se parece muchísimo a la de Parménides. Entonces, pero bueno, es así, ¿no? El asunto es que Heráclito
por ejemplo, Parménides va a decir que solo existe lo uno, un poco en sintonía con Xenófanes, pero Heráclito va a decir que no lo va a decir así, va a decir que lo uno, tanto lo uno como lo múltiple. Lo que pasa es que sí es cierto que todo lo que él va a explicar en sus aforismos, porque expuso su obra en forma de sentencia breve y aforismo y eso, por eso es tan complicado entenderlo. Y yo le estoy haciendo este vídeo porque he pensado que la mejor manera de impartir la doctrina de este filósofo a los muchachos es ponerle los fragmentos, y eso es lo que voy a hacer, que ellos lo vean, los conozcan directamente, todos y cada uno de ellos, porque como son tan cortos, pues alcanza tiempo y sobra para leerlos todos, ¿no? Se los voy a enseñar para que lo vean, todos esos fragmentos, y beban directo de la doctrina de Heráclito, porque de otro modo hay mucha confusión. Hay gente que dice que el principio de Heráclito es el fuego, error. Hay gente que dice que es el logos, error también. Hay quien dice que es el tiempo, por ejemplo, ¿cómo se llama Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, un filósofo del siglo XX. Él dijo que Spengler dijo que el tiempo era el principio de Heráclito. Hegel, por ejemplo, dice que es el devenir. Para mí todos están equivocados, por una razón muy simple. El concepto de devenir no aparece ni una sola vez en los fragmentos de Heráclito. Por lo tanto, meterle el devenir ahí es alterar su pensamiento. Lo mismo pasa con el tiempo. El concepto de tiempo que nosotros tenemos no lo tenía ni siquiera Zenón de Elea, que ya en la escuela eleática con Parménides se dedicó a refutar el tema del tiempo, ¿me entiendes? Del movimiento, cuyos momentos son el espacio y el tiempo. Zenón hizo sus aporías sin tener esos conceptos, y eso me llamó la atención a mí, mi tutor, Yevgeny Semyonovich Linkov, que en gloria esté, filósofo más grande vivo, el único vivo que yo conocí, el único filósofo, él nada más. Y él me dijo, ojalá pudiera hablarle de él para que sepan quién es. Y entonces él me dijo, recuerdo que un día hablando comentando un trabajo de curso, uno de los trabajos de curso mío, previo a la tesis, él me dijo, Zenón no tenía los conceptos de espacio y tiempo, y porque uno habla de las paradojas del movimiento, de que si la flecha, que si el espacio, que si el tiempo, pero eso nada más un tipo con un entrenamiento filosófico muy fino es que se da cuenta de esas cosas, ¿entiendes? Entonces eso es la filosofía, es importantísimo el tema, respetar, digamos, la parte histórica, ¿no? Y lógica también, porque obviamente se trata de categorías, y entonces tú no le puedes, ¿qué es lo que pasa con el ser de Parménides? Por ejemplo, la categoría de ser no estaba al alcance de Parménides. Eso es un resultado del pensamiento medieval, y muy particularmente de Tomás de Aquino. Parménides no era ontólogo, ni tenía nada que ver con la ontología. Eso es una locura, estar hablando de ontología en el siglo VI antes de nuestra era. ¿Qué cosa es eso? Bien, él tenía otro concepto, más bien el concepto de él era el ente, pero igual de ente se deriva todo lo que va a ser ontología después, pero no en el sentido en que la gente lo entiende, ¿verdad? Entonces, una condición fundamental del ente parmenidio es la unidad del pensamiento y del ser. Los están ahí, tienen que estar ahí. Entonces, bueno, el asunto es, pero no tiene eso, no tenía, como bien no tenía el concepto de ser como algo sustantivado. Para él el ser, ya lo he dicho en varios vídeos, era simplemente el existir, ¿verdad? Eso era un adjetivo, no era un sustantivo. Entonces, eso me lo enseñó el tutor mío, porque yo no lo... O sea, igual que todo el que se mete en la filosofía, que es como, imagínense un elefante arriba de un cake, poniendo las patas arriba del cake y desbaratándolo todo. Así, porque transitan por ahí como si nada, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, porque todos los conceptos que nosotros le atribuimos a muchas de estas filosofías ni siquiera existían. Entonces, Heráclito, como les decía, es bien difícil de entender, porque dentro de toda un panorama en que hay quien ha hablado de que una sola sustancia, que ni siquiera tampoco tienen ese término, pero un solo principio, como ellos le decían, el arjé, es el que da origen, debido a su transformación, da origen a todas las cosas, ¿me entienden? Básicamente eso es toda la escuela milesia, ese es el supuesto fundamental, no importa el principio que sea, pero el mecanismo es el mismo.
pues llega un tipo que te diga, un filósofo que te mire todo eso al revés, y entonces te lo haga de una manera bien complicada, ¿no? Obviamente para sus contemporáneos tenía que ser oscuro, y la verdad que fue un tipo que se adelantó. ¿Cuál es el motivo del vídeo? Una cosa que le quiero comentar. A tal punto se adelantó Heráclito. Ya ustedes saben que la gente le dice el padre de la dialéctica y todas esas cosas. Imagínense el mérito que puede tener ese tipo, que él razonaba dialécticamente. Y cuando hablo de dialéctica no hablo de la falsedad marxista esa. Estoy hablando más bien en términos hegelianos, que es acción más grande en eso, indiscutible. Pero incluso la dialéctica de Hegel es la dialéctica de Heráclito. Claro, Hegel no para en la dialéctica. Hegel tiene... La dialéctica es un momento del desarrollo lógico del concepto en Hegel. Es el momento, el segundo momento del desarrollo de lo lógico, ¿no? Hegel sigue y se eleva por encima de la dialéctica, de la mera dialéctica, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esa dialéctica de la de él es la dialéctica de Heráclito. En Heráclito están todos los momentos, está la unidad contrario, la lucha de contrario, el hecho que los contrarios se niegan entre sí, se presuponen uno al otro. En fin, Heráclito tiene un pensamiento donde todo abarca todos esos momentos dialécticos. Desorganizado, ¿verdad? No trabajado como sistema, es verdad, entonces como quieran, pero ahí están, ¿verdad? Y además, así fue como él le dio la gana de hacer, ¿verdad? Su obra fundamental sobre la naturaleza, esa que dije que se perdió, que no se conservó completa. Él la quiso hacer así, más nada. Entonces el asunto está en que hay uno de esos fragmentos, que es lo que me motiva para compartirlo con ustedes, que dice algo así como el príncipe o el principio. Recuerden que arjé en griego es principio y que todas esas filosofías son filosofías del principio, del arjé. El arjé tiene una característica. No hay en el pensamiento de estos filósofos presocráticos, no hay una diferenciación entre lo sensible y lo no sensible. Por lo tanto, el arjé va a ser una cosa que es al mismo tiempo sensible, al mismo tiempo no sensible. Eso para la mente de nosotros no es posible, es una locura. No podemos concebir las cosas en términos de arjé. Pero por eso es que ellos son filósofos presocráticos, no por otra cosa. Entonces, pero en Heráclito todavía, él está preso está batallando por salir de ahí, pero todavía él está bajo el pensamiento del arjé, donde lo sensible y lo no sensible no se diferencian todavía, ¿verdad? Están ahí como que mezclados. Una cosa puede ser sensible, y por eso es que el fuego, por ejemplo, hay quien dice que el fuego es el principio de Heráclito, pero el fuego es el elemento que constituye las cosas y al propio tiempo es la ley que los regula. O sea, es continente y contenido a la vez. Nosotros no podemos pensar las cosas así, o es una cosa o es la otra, pero no de esa manera. Eso es lo que significa arjé en griego, ¿verdad? Entonces, claro, este modo de razonar obviamente se abandona a medida que progresa más el pensamiento y evoluciona. Y entonces las cosas se empiezan. ¿Por qué? Porque el mismo Platón fue el que dijo, hay cosas que son materiales y otras que son ideales. Se acabó. Ya, no quiero más confusión. ¿Okay? Ya de ahí para adelante la gente empezó a pensar en esos términos, porque Platón se los dio. ¿Ya? Para que vean lo importante que son los filósofos, los que no entienden la filosofía. Nosotros somos, y digo nosotros porque yo me considero filósofo, no profesor de filosofía, pero somos los que le damos a la gente para que piensen, ¿no? Y si no se lo podemos dar, filósofos no somos. Por lo tanto, mi teoría siempre ha sido que si usted no tiene sistema filosófico, usted no es un filósofo. No es un filósofo. Entonces, bueno, pero vamos a seguir. El asunto es que hay un fragmento de Heráclito que dice, este es el motivo del vídeo, ¿verdad? El príncipe o el principio ni se esconde ni se revela, sino que significa. Cuando yo conocí este fragmento de Heráclito, yo me quedé espantado, porque fui al original griego, obviamente. Entonces hay varias formas de traducirlo, y esto es lo mismo que pasa con todo, ¿no? Entonces no hay una traducción, una sola que sea válida, sino hay diferentes formas de traducirlo. Pero lo que me importa a mí que el cambio, ¿dónde viene el cambio? Cuando yo digo
el principio ni se esconde ni se revela, sino que significa. Por ejemplo, cuando se traduce al inglés, se pone, sino que se muestra mediante signos, algo así. Es como se traduce al inglés esto. Es bastante complicado. Tendría uno que ser griego o haber nacido ahí para entender bien qué fue cómo es la mejor manera de asumirlo. Pero asumiéndolo como la traducción que yo he encontrado en español, que es esta que les dije, el principio, ni se esconde ni se revela, sino que significa, pues igual de la otra manera, lo que hizo Heráclito fue una bestialidad con ese aforismo, ¿verdad? Pero vamos a tomarlo en la manera más brutal, que es la que es en español. Señores, miren, todo el mundo primitivo, toda la cultura primitiva, la mente primitiva y la realidad primitiva, todo el mundo primitivo, es algo que tiene una naturaleza simbólica. ¿Y en qué consiste el paso a la civilización desde ese punto de vista? Consiste en elevarse del símbolo o dar el paso de lo simbólico a lo sígnico, o sea, dar el paso del símbolo al signo. No conocen los primitivos qué cosa es un signo, porque su mentalidad no es sígnica, es simbólica. Y hay una gran diferencia entre el símbolo y el símbolo, que yo la trato en mi libro El cuerpo y lo otro. Eso es elemental, es básico, es importantísimo para entender la cultura y para entender al ser humano mismo, para entenderlo todo, la realidad y todo. Entonces, ese paso lo da la civilización. O sea, los hombres civilizados, la mentalidad civilizada es la que aprende a manejar signos, no la primitiva, no la mentalidad infantil, ¿verdad? Y entonces, esto es como decir que el paso a la civilización, que no hubo ninguno, según mi teoría, es más bien como la instauración del signo. O sea, no hubo paso gradual a la civilización, es un cambio de mentalidad lo que ocurre. Entonces, es como la instauración del signo. Cuando se instaura el signo, eso ya es civilización, ¿verdad? Hay diferentes formas de abordar cuándo es civilización y cuándo no, pero todas están relacionadas con lo mental. Y esta es una de ellas, ¿no? O sea, la instauración del signo es el paso a la civilización. Cuando ya eso se tiene, se tiene. La mitología, por ejemplo, se expresa en imágenes. No es un símbolo ya, como los rituales primitivos, como el rito primitivo, con todos sus ritos tipos, la magia, el tabú, todo el totemismo, toda esa cosa. Ya no es simbólico, ¿verdad? Pero todavía no es un signo. Por lo tanto, la mitología, que es la cuna de la civilización, de donde todo sale, donde todos tenemos que ir para entender quiénes somos, retroceder por lo menos hasta la mitología, que es donde está todo el secreto. Pues la mitología se expresa se expresa con imágenes. La imagen es algo que está a medio camino entre el símbolo y el signo, entre lo simbólico y lo sígnico. Ahora, si el monstruo de Heráclito dijo el principio, que es la causa de todas las cosas, y ese principio para él es Dios, por eso le digo, no es el fuego, no es el devenir, no es el tiempo, nada de eso, es el Dios uno con toda la dialéctica que él lleva, de convertirse en múltiples y de traspasar todo lo contrario, de hacer todo eso que lo hace mediante básicamente el logo y el fuego y con todo lo demás. Pero eso es el principio de Heráclito. Entonces, si él dice que el principio ni se esconde ni se revela, sino que significa, él está diciendo básicamente, es como si él supiera que la filosofía va a empezar a partir de que ya uno no razona en términos mitológicos, porque ya no se trata de una imagen, sino se trata de la significación, que son cosas bien distintas. Yo no sé cuál es la dichosa palabra, que no puedo, cuál es la mejor forma de traducir esa palabra en griego. Yo les llevo a los estudiantes este principio en el original griego, obviamente, para que lo vean cómo es exactamente en su idioma original. Pero, señores, de eso depende mucho, porque diría demasiado. Hay que ver entonces que Heráclito se dio cuenta que incluso el paradigma representacional del saber, donde las cosas son para ser descubiertas, como quitar un velo, eso es descubrir, quitar el velo porque la verdad está oculta.
No, ese paradigma que es representacionalista y que es un paradigma que fue válido, en epistemología estoy hablando, hasta donde más fuerza tuvo, donde él realmente surgió como un paradigma epistemológico, fue en el medioevo. Y se mantuvo hasta la modernidad. Mucha gente todavía lo usa. Que es el paradigma de la verdad como adecuación. Esto es toma de Aquino puro. Esto es filosofía medieval pura. El paradigma de la verdad como adecuación de la cosa con el intelecto. Así es como piensan ustedes. Bueno, la mayoría, quiero decir, cuando digo ustedes, no a los suscriptores de mi canal, al mundo que está afuera. Porque los suscriptores de mi canal llevan conmigo una pila de años. No tanto una pila de años, pero llevan buen tiempo conmigo. Y ellos son ustedes, son bien inteligentes y más lo que puedan haber visto aquí, pues entienden las cosas de otra manera, ¿no? Lo mejor. Pero bueno, lo cierto es que este paradigma de la verdad como adecuación de la cosa con el intelecto es el que usa el hombre común. Pero ese paradigma que se le llamó también representacionalista, eso se quebró, se fue abajo con el desarrollo de la epistemología y fue sustituido por un paradigma más bien constructivista, ¿no? En mi opinión, porque yo creo que a partir de Kant ya empieza el constructivismo epistemológico. Y entonces a donde viene todo esto es al hecho que entonces Heráclito aparece como un profeta que pudo darse cuenta que está diciendo que el principio ni se esconde ni se revela. Fíjense, no se descubre. ¿Por qué? Porque no es algo a lo que ajeno, extraño, que está ahí esperando porque usted llegue el momento que usted tenga la suerte de conocerlo. O sea, la verdad no está oculta esperando ser conocida, ser descubierta. Eso es representacionalismo. Eso es la noción de la verdad como adecuación de la cosa con el intelecto. Paradigma que duró hasta la modernidad y todavía está vigente. Y todo eso está implícito en ese principio de Heráclito, diciendo, no es así. Ni se esconde ni se revela, significa. Entonces ahí te está llamando la atención a la importancia de la significación del signo, de qué cosa es el signo también. Claro, por su mente no le pasó nada de esto. Pero lo importante es que sí está claro en el aforismo ese, que creo que es el 11, es el fragmento 11 de Heráclito. Él está diciendo que esa verdad, que es Dios, porque en otras traducciones se dice Dios, no el principio, como yo lo estoy diciendo, que aparece el principio en otras traducciones se dice Dios, en inglés incluso se dice Lord, quiere decir que Dios también lo usan como el Señor, como Dios. Entonces esa verdad, que es Dios, ese Dios heraclitiano, con toda esa dialéctica que él lleva, y que consiste en ese proceso dialéctico, pues no es una verdad oculta para ser revelada, para ser descubierta. Con eso se tropezó Kant en la crítica de la razón pura. Eso es lo que Kant llama conocimiento del fenómeno y cosa en sí, no sé qué. Y después todo el idealismo alemán votó la cosa en sí. O sea, si hay una cosa más allá del conocimiento, que el conocimiento tiene que adaptarse a eso es una cosa en sí. ¿Entiendes? Porque lo único que tú puedes conocer es el fenómeno, como dice Kant, es la interacción sujeto-objeto. Pero una cosa que existe objetivamente, independiente del conocimiento, entonces sería inconocible. Y todo esto está implícito en el fragmento 11 de Heráclito, señor. Entonces los invito a que lo lean bien, lo investiguen, el que no tenga nada que hacer y quiera perder su tiempo en meterse en las profundidades ya de la etimología del término original griego y buscar la manera de encontrar más claridad en esto, pues que Dios lo bendiga, que tenga esa posibilidad, ¿no? Sería tremendo, muy interesante, muy bueno. Por lo menos para el conocimiento es una cosa bien atractiva, ¿no? Pero bueno, aquí se los dejo. Ya ustedes saben, por lo menos cuando le hablen de Heráclito, no crean que es tan fácil de decir que el filósofo de fuego, ni mucho menos, que la cosa es más compleja, ¿verdad? Entonces nos vemos en un próximo vídeo, que ya estoy pensando que esto lo hice porque voy para clase ahora. Y quise compartirlo con ustedes, pero realmente el vídeo que tocaba, el siguiente vídeo sería muy probablemente sobre entrelazamiento cuántico. Les voy a hacer una comparación entre
Miren qué curioso va a estar el vídeo este, entre el entrelazamiento cuántico y la magia simpatética. Nos vemos en un próximo vídeo.